Bien, bienvenidos a este video donde vamos a empezar a trabajar con el primer parte de 30 que supuestamente vamos a empezar a trabajar sobre el desarrollo y la integración de la programación, la robótica y todo esto conlleva, por supuesto, a tener o explicar este tipo de videos donde podemos, por supuesto, nosotros avanzar con el curso que es programación en Python y lenguaje de programación para Arduino y Raspberry. Bueno, actualmente, que obviamente se ha platicado de una forma física, actualmente ya la electrónica junto con la programación, pues hicieron una parte esencial de lo que es, por supuesto, la electrónica. Es decir, ya toda la electrónica se ha vuelto compacta, se ha vuelto, por supuesto, más fácil de manejar y obviamente esto nos ha llevado a tener diferentes tipos de sistemas de control. Actualmente, por ejemplo, lo que es para sistemas de control, señalo de nuevo eso, ya existen diferentes o varios sistemas embebidos, que no es otra cosa más que tarjetas de desarrollo que se trabajan a nivel de hardware libre y software. No un software libre, porque pues, obviamente estaríamos con una hoja en blanco, pero hablando de este tipo de detalles, hablando de software libre, estamos hablando, hardware libre, perdón, estamos hablando de que ya podemos hacer diferentes tipos de estructuras. Hay tres, por supuesto, plataformas que puedo decir que se mezclan, que se pueden trabajar con este tipo de recursos. Una de ellas podemos observar la frambuesa que está en la parte izquierda de la imagen, donde es la famosa o el logo de la Raspberry Pi, donde ha venido prácticamente a tumbar a varios circuitos digitales, tanto análogos como digitales, donde prácticamente la Raspberry Pi, que en este caso hay muchas versiones, pues vino para quedarse porque trabaja con sistemas embebidos, tarjetas de desarrollo, que incluso también en esta parte se trabaja con audio y video. Otra cosa importante es la parte de la imagen de la izquierda derecha, que es el Arduino. El Arduino viene desde 2006, viene de Italia, que al final del día ese tipo de desarrollo proceso ha surgido por el hecho de que han tratado de desarrollarlo en la parte mecánica clásica, mecánica automotriz, y lo han desarrollado muchísimo en la parte de electrónica, que ya existe una carrera llamada mecatrónica, de mecánica y electrónica a la vez, que se combinan para hacer robots o se combinan para hacer procesos o prototipos un poquito más amplios, ¿no? En esta parte, en esta etapa donde podemos nosotros empezar a trabajar, ¿no? Primera sesión, ¿no? La primera sesión de lo que es, por supuesto, el 15 de mayo, como lo habíamos ya trabajado, es la primera parte, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve la programación? Eso ahorita lo comento. Sistemas de control de una programación, que eso también lo vamos a hablar en este video. Y lo que es la lógica de esta parte tan exclusiva, tan finita, tan interesante, que nos lleva, por supuesto, a desarrollar, a trabajar con problemas, ¿no? Muchos alumnos míos o mucha gente que me ha dicho, profe, pues cómo podemos hacer que un sensor capte una magnitud física, la convierta en magnitudes eléctricas y mandar pulsos o que los motores me obedezcan. Entonces, al final del día, pues obviamente nosotros lo vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es y para qué sirve la programación? Bueno, la primera hora que nosotros vamos a empezar a trabajar con esto es que esta parte de la programación pues viene con los tipos de aplicaciones o viene para realizar o resolver un problema. Cuando hablamos en término general de lo que es la programación, estamos hablando de un lenguaje o llevar pasos a seguir para resolver el mismo, es decir, el problema. Por ejemplo, nosotros a lo mejor en el día estamos haciendo cosas que por inercia hacemos, que es dormir, comer, desayunar, tomar agua, ir al baño,
ir, por supuesto, a un centro comercial, es algo cotidiano para nosotros, pero se supone que el ser humano está tomando de 3.000 a 4.000 o más decisiones al día, que es algo, por supuesto, que nosotros no lo sentimos. Dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo? Si se supone que pues yo hago 2 o 3 actividades al día y esas 3 o 4 actividades al día se relacionan a 2 o 3 decisiones, y eso es totalmente erróneo, porque nuestros movimientos de nuestro cuerpo, como los movimientos, por supuesto, del cerebro, o los pulsos, mejor dicho, del cerebro, pues obviamente son más de 3.000 o 4.000 o más instrucciones que precisamente hacen que terminemos una tarea. Al final de cuentas, cuando hablamos de programación, estamos hablando de un lenguaje informático que, por supuesto, unos desarrolladores, alguien que se sentó en la silla, por supuesto, y trabajando con el papel y lápiz, pues se trabaja mucho con trabajar, con resolver, cuidado acá, un problema. En términos rápidos, por supuesto, estamos hablando de que hay muchas opciones para resolver un problema, tanto de vida, tanto de económico, como general, como de amor, como de incluso hasta para hacer una tarea cotidiana. El punto de partida es que nosotros tenemos que empezar con 3 tipos de programación que lo puede haber y que se puede aplicar también en la vida diaria. Una de ellas es la secuencial. La secuencial que va de la A a la Z, va de arriba hacia abajo y que no tiene, o que mejor dicho, no se repite. Es decir, tú duermes al día, ¿no? 8 horas y ya. Tú, por supuesto, desayunas una vez al día, comes una vez al día y si se puede, pues puedes también cenar. Haces una cosa, ¿no? Nada más, te bañas una sola vez al día. Bueno, a lo mejor por casos extraordinarios, pues te puedes bañar 2 o 3 veces, pero en este caso, por lo regular, hacemos que solamente se repita una sola vez. Eso se le conoce como un programa secuencial. El otro punto, que es el programa repetitivo, que es un bucle. Este tipo de bucles, al final del día, por supuesto, cuando nosotros hablamos de bucles, el bucle es una forma repetitiva que tiene un límite, es decir, no es infinito. Por ejemplo, en diferentes tipos de programación industrial, pues hay una jornada laboral de 8 o 9 horas, según sea el caso, donde están programados los robots para hacer una sola tarea a la vez. Esto es importante porque al final del día esto genera, ¿no? Por supuesto, un tipo de orientación hacia terminar el problema. Un bucle, por supuesto, tiene que tener un concepto con un límite, se le conoce como un estado finito. ¿Qué significa? Que voy a hacer 10 vueltas, ¿no? O voy a soldar 100 veces un chasis del mismo modelo. Y es algo muy interesante porque al final del día, todo esto que estamos desarrollándolo, pues hay un límite, ¿no? Nuestra hora de trabajo, nuestra hora de entrada, nuestra hora de salida y hasta ahí. No lo podemos hacer 24 horas porque pues, obviamente nos volveríamos locos en términos de ser humano, por supuesto, pero una máquina, un robot lo puede hacer todo el día, todos los días, que es algo que por supuesto nosotros lo podemos desarrollar y verificar, ¿no? Con lo que estamos nosotros realizando. Y el otro punto, ¿no? Que viene de la mano, que es una toma de decisión. Aquí es un dato importante porque cuando hablamos de la toma de decisión, estamos hablando solamente de un sí y un no. Nosotros somos extraordinarios, somos exquisitos, somos prácticamente parte, ¿no? Del proceso que viene, ¿no? Del desarrollo de la vida, ¿no? Que para qué o por qué estamos aquí, y tomamos decisiones según nuestras emociones. El punto de partida es que al final del día nosotros trabajamos en términos de software, de computadora, un sí y un no. Pero es algo muy interesante aquí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de un sí y un no, puede haber otro sí y un no en otra pregunta o en otro tipo de alternativa. Si no hay un refresco, pues está el otro. Y si no está el otro, pues está el otro. Y si no está el otro, pues está el más sencillo, ¿no? Para decirlo de esa forma. Esto que estoy hablando de un sí y un no dentro de otro sí o de otro un
no, o haga la forma de decirlo, o decirlo así, se le conoce como pilas. ¿A qué me refiero con esto? Una pila es una decisión dentro de otra decisión. Por ejemplo, comprar algunos zapatos, ¿no? Hay muchos alumnos que me dicen que comprar zapatos de punta o comprar zapatos con correa o con cierre, ¿no? Esa es una decisión, ¿no? La segunda decisión es, ya tengo los zapatos, tengo el modelo, habrá en color café, sí o no. Si no hay café, bueno, pues me voy en negro. Habrá 4 o 5 pares que pues, obviamente los hombres podemos escoger el mismo modelo sin ningún problema. Y así te vas sucesivamente hasta resolver el problema. En este caso, tú te hiciste o te haces 3 o 4 preguntas, 3 o 4 pilas, que al final de cuentas se desarrolla o se trabaja con el compromiso de resolver el problema. Actualmente la robótica, actualmente la programación y lo que es la inteligencia artificial se basa mucho en la toma de decisión, un sí o un no. Y de ahí te abarcas para otro sí o para otro no. Es muy interesante porque al final, como les decía, esto se vuelve como si fueran preguntas con otras preguntas y tal vez podemos desarrollar un tipo de pregunta diferente al sí y al no. Es decir, tal vez. ¿Cómo se desarrolla, cómo se trabaja, cómo se vive esta parte de la programación? Y es muy interesante porque toda la vida y toda nuestra vida siempre va a ser programada. Tienes un inicio y por supuesto tendrás un final. Que se pueden repetir ciclos, ¿sí? Se puede repartir ciclos, ¿sí? Por la generación o por el concepto que obviamente nosotros lo estamos trabajando. Otro punto importante que estoy comentando en este proyecto o en este tipo de curso son los beneficios de la programación. Una de las cosas interesantes que hemos trabajado aquí es que cuando se trabaja con la programación siempre tiene que estar pegada a lo que es la ingeniería, cualquier tipo de ingeniería, mecánica, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, donde por supuesto viene la parte de tomar una decisión, el sistema de control. Esto, por supuesto, forma bastantes formatos donde las empresas actuales, pues prácticamente todo lo buscan automatizado, es decir, no pagar hora hombre o no pagar la mano del hombre, por el hecho de que, pues obviamente te ahorras a largo o puedo decirle a mediano plazo, por el hecho de que actualmente ya todas las empresas, obviamente las de prestigio, que estamos hablando de un Kimberly Clark, por ejemplo, un Coca-Cola, Pananco, Chiles La Morena, Johnson Controls, Procter Gamble, Bimbo, ¿no? Que siempre lo he comentado, o ya todo es automatizado, lo único que se tiene que revisar o es estar checando que la línea de producción esté funcionando. Los beneficios, la tecnología cada vez está teniendo un papel muy importante y sobre todo un rol donde pues prácticamente esto que estamos comentando se llega a desarrollar para un beneficio. Esto que estoy comentando al final del día, pues viene, ¿no? Con la facilidad o el confort o más confort que tenga, por supuesto, el ser humano. Es algo muy interesante y obviamente pues quiero trabajar con esta parte de tener una comprensión, una lógica, una forma de cómo ustedes pueden trabajar, claro está, la parte de la teoría o sobre todo el recurso de cómo podemos implementar la programación, hacia dónde va orientada. Y ese será mi segundo video.